Bendígame. ¿Por qué no hay Dios? Medio tono bajo. Porque no hay Dios tan grande sobre toda la tierra. Porque Dios de dioses eres tú. Porque no hay Dios tan grande sobre toda la tierra. Porque Dios de dioses eres tú. Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor. Yes. Yo te exalto, 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 mi Señor. No hay Dios tan grande sobre toda la tierra. Porque Dios de dioses eres tú. Mansila. Aleluya. Oh. Cántelo. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es este Jesús? Jesús, el Cordero de Dios. Jesús nunca perdió de vista que Él había venido para salvar a los pecadores. Y la iglesia nunca debe perder de vista que estamos aquí para salvar a los pecadores. Cuando la iglesia pierde esa visión y se concentra solamente en su estructura, en su existencia, pierde la gracia y la gloria de Dios y pierde la bendición de Dios. Dios no va a financiar aquello que no contribuye a que las almas sean salvas. Y yo le recomiendo al que me está escuchando que no envíe diezmo y ofrenda a un lugar donde no hay carga por los pecadores y no hay carga por los pobres.
Múdese de iglesia de una vez. Múdese de una iglesia. Que su importancia no son los pecadores, que su importancia no son los pobres, que su importancia no es bendecir a la gente. No hay muchos amenes, no me hacen falta. Porque la verdad no hay que decirle amén. Es de suma importancia que la presentación oficial de Juan acerca de Jesús fue que Él era el Cordero de Dios. Fue lo primero que Él dijo. Desde antes de la fundación del mundo, la deidad se había preparado para ese momento cuando Jesús en la cruz sería ofrecido como un cordero sin mancha a Dios por los pecados del mundo. La iglesia no puede perder la centralidad de Jesús, la centralidad de la salvación, y ver a Jesús como lo que es. No simplemente un buen maestro, no simplemente un buen líder, no simplemente un buen apóstol, sino Cordero de Dios. La ofrenda que se iba a derramar, o sea, la ofrenda que se iba a sacrificar para que tú y yo fuéramos salvos y tuviéramos, ese mensaje tiene que ser actualizado, ese mensaje tiene que ser practicado, ese mensaje tiene que ser revisado para que esté actualizado de acuerdo a la Biblia. Y quitarle ese mensaje tantas capas de cosas que se le han puesto que no tienen que ver nada con la iglesia. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis vemos primero los corderos como tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Hermano, no menosprecie el Antiguo Testamento y tampoco olvide el Nuevo. Los dos son importantes para entender a Jesús. Luego tenemos a Cristo en el Nuevo Testamento como el cumplimiento de los corderos que se inmolaban en el antiguo pacto para expiar los pecados del pueblo. Es interesante que la primera descripción que Juan hace de Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablé del Jesús que nos limpia de pecado, dije que lo primero que el ángel le dijo a José cuando se le apareció en esa visión: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Usted no puede quitar de la predicación el asunto de que Jesús viene a limpiarnos de pecado para que no vivamos en pecado. El pecado no se reconcilia con Dios a menos que sea por medio de la sangre, y la sangre no opera a menos que usted y yo tengamos fe, nos humillemos y obedezcamos. Hoy yo dije en el oeste que la gracia de Dios se manifiesta solamente para aquellos que tienen fe, para aquellos que son humildes y para aquellos que son obedientes. Hay gente que se pone nerviosa cuando hablamos del arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Otros se ponen nerviosos cuando hablamos de la necesidad de buenas obras que certifican que tu salvación no es una filosofía o no es una doctrina, es una experiencia con Dios, donde tu vida va a cambiar. Hoy en día es muy peligroso. La iglesia puede irse al lado de una gracia sin ley, que es libertinaje, o puede irse al lado de una ley sin gracia, que es legalismo. Ni lo uno ni lo otro. No hay gracia sin ley. Aleluya. La gracia no quitó la ley. Y cuando la gente presenta ley sin gracia, mata a la gente. Pero cuando presentamos la gracia sin ley, tenemos un chorro de pecadores en la iglesia. Soberanistas, calvinistas, siempre salvos, que no van para ningún sitio. La salvación de Jesús es para que no te quedes en pecado. Y eso hay que predicarlo. Y hay que predicarlo con un megáfono bien alto. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De toda iniquidad. Aleluya. Cuando yo oí que alguien dijo una vez: yo hago lo que yo quiera, y yo insulto a cualquiera, y después me meto 2 días en ayuno y me limpio. Eso es una violación a la gracia de Dios. Eso es herejía. Eso no es evangelio. Si tú pecas a propósito, tienes un gran problema.
Porque dice que si pecamos a propósito, si pecamos voluntariamente, ya no queda ninguna ofrenda por los pecados. Es diferente cuando alguien peca por debilidad o por presión, pero no a propósito. Peco a propósito porque sé que la sangre me va a limpiar. Tú puedes terminar pisoteando la sangre de Cristo y haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Es muy peligroso, muy peligroso. Dios nos guarde. Ok, sigamos hablando de Jesús. Antes que el mundo fuese. Fíjese a dónde nos estamos remontando. Antes que Lucifer se rebelara, antes que Adán y Eva pecaran, Dios había hecho la provisión de Jesús como el Cordero para la salvación del mundo. O sea, el pecado de Adán y Eva no tomó por sorpresa a Dios. Dios se había hecho provisión. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 nos dice esto. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron, hablando de la bestia, hablando del anticristo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y dice que este Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Dios había hecho una provisión para tu salvación y mi salvación. ¿Por qué? A Dios ningún problema lo toma por sorpresa. Antes del problema tiene la provisión. Antes de la enfermedad tiene la salud. Antes de cualquier cosa, Él preparó tu victoria antes. Tú estás sentenciado a la victoria, al éxito y a la bendición en Dios. Cuando trabajas con Dios, cuando recibes su gracia y manifiestas esas tres cosas: fe, humildad y obediencia. Veamos a Dios como un Dios de propósitos y diseños eternos. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio como tú y yo. Por eso Dios es eterno. El que es, el que era y el que debe venir. Así se presenta a Jesús en el libro de Apocalipsis. El que es primero, el que era y el que ha de venir. En gramática normal se hubiera dicho el que fue, el que es y el que será. Dios viola todas las leyes de gramática para establecer su eternidad. Dios es un Dios de propósitos y diseños eternos, tanto que tú estabas en ese propósito y diseño. Eso no indica que Él te va a forzar a tu caminar en un propósito que Él tuvo para ti. El hecho de que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo no anula tu libertad de tú rechazar ese llamado, que es el problema donde los soberanistas meten las patas, porque solamente ven una parte del evangelio, no ven la otra. El pecado del hombre no tomó por sorpresa a Dios, y el pecado tuyo tampoco lo toma por sorpresa. Veamos un Dios que tiene la provisión antes de la situación. Yo pido que tú levantes las manos. Yo no sé cuál es tu situación. Levanta las manos, recibe esto ahora. Dile: gracias, mi Dios, que tú conoces mi situación, pero tú tienes la provisión aún antes de que yo tuviera esta situación. Por lo tanto, tengo fe y tengo reposo que tú me vas a ayudar en esta situación. Si lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Aleluya. Ahora, ¿por qué no un caballo? ¿Por qué un cordero? ¿Por qué no un león? ¿Por qué un cordero? Bueno, fue lo que Dios hizo. Y estoy casi seguro que en Génesis 3:21 Dios mató corderos para vestir a Adán y a Eva con sus pieles. Porque dice Génesis 3:21 que cuando el hombre y la mujer pecaron, se encontraron desnudos. Se escondieron de Dios, porque el que está en pecado se esconde de Dios y de su pastor. Nunca da la cara. Es muy fácil. Lo primero que hace es desaparecerse y esconderse. Solamente que en el caso de Adán y Eva, Dios fue a buscarlos
Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Dice, aquí estoy. ¿Por qué? Me escondí. ¿Por qué? Estoy desnudo. Pero ¿quién te dijo? Tuve miedo. ¿A qué? A su propio pecado. El que está en pecado le tiene miedo a su propia sombra. Se siente culpable. Sin que nadie le diga nada, sabe que está en pecado. Porque algo que se llama conciencia. La conciencia nos acusa dentro. Sin que nadie te predique un mensaje. Aún el pecador más empedernido que uno viene a la iglesia sabe lo que es pecado. Porque hay una conciencia en el ser humano donde Dios, donde hay un poquito de Dios. En cada conciencia, aún del peor hombre, en cada conciencia hay un poquito de Dios adentro. Hay un principio de reino adentro, donde Él sabe diferenciar entre el bien y el mal. Por eso usted tiene las culturas precolombianas o precolombinas de los indígenas, donde había código de conducta. Tú no tocas la mujer del otro indio. Tú no le robas al otro indio. Tú no mueves a los linderos de tu parcela de terreno. Esos códigos aún entre los indígenas. ¿De dónde viene eso? La ley de Dios escrita en sus corazones. Más ahora que tenemos la ley de Dios escrita en este libro, 66 libros, no tenemos excusa. Pero ¿sabe cuál es el problema que yo me estoy encontrando en Latinoamérica y en el mundo? Son analfabetos bíblicamente. La gente no conoce la Biblia. La gente vive de bocadillos. Los mensajes hoy son bocadillos. Son consignas. Son versos y textos sacados fuera de contexto. Para que la gente ofrende, para que la gente brinque, para que la gente se tire al suelo, para que la gente aplauda, pero no hay sustancia. Con razón mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Claro. Ahora, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Veamos que aunque Adán y Eva nunca pidieron perdón a Dios, Dios busca una solución para su transgresión. Hay dos cosas: sangre y piel. La sangre del animal expió su culpa, su pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La Biblia, hay un cordón de grana que empieza en Génesis 3, y ese cordón de grana sigue hasta Apocalipsis. Un cordón rojo, el cordón de la redención. Así que usted interpreta la Biblia de acuerdo a la redención, de acuerdo al plan de Dios. Por eso Jesús está presente en cada uno de los libros. My God. Jesús tiene que ser el centro de la iglesia, mi santo. ¿Por qué nos hemos engañado y hemos permitido que otras cosas sean el centro? No es ni la bendición es el centro, ni la liberación es el centro, ni echar fuera demonios es el centro, ni los títulos de apóstolos, pastores es el centro, ni la denominación, ni nada de eso. Jesús es el centro. Yeshua. Adán y Eva nunca pidieron perdón a Dios, pero Dios mató corderos. La sangre del animal expió su culpa. Las pieles de los animales son un tipo del vestido de justicia que Jesús nos da cuando creemos en el poder de su sangre y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces Él nos viste con su justicia, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su sangre, entienda, con su sangre nos expía la culpa, nos perdona el pecado. Con su justicia nos viste de Él. Yo estoy vestido de la piel del Cordero que se llama Jesús. Diga, estoy vestido con la justicia divina. Alguien puede dar gloria a Dios por eso. Aleluya. Ahora, miremos a Abel. ¿Ok? Un día los dos hermanos decidieron traerle una ofrenda a Dios.
Ok, ya sabes lo que pasó. Abel trajo una cosa y Caín otra. En Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Eso es un cordero, de lo más gordo de ella. Trajo lo mejor. No trajo el enfermo, no trajo el cojo y el ciego. Como Dios se quejó contra Israel en el libro de Malaquías, y a Dios no le gustó. Yo digo que ustedes cuando me dan una ofrenda me traen el cordero ciego, me traen el becerro cojo o me traen el tuerto. Y saben que Dios se indignó tanto con esa ofrenda que dijo: no voy a aceptar la ofrenda de ustedes. Y dijo: y cuando me traigan esa ofrenda y me la pongan en el altar, yo voy a tomar el estiércol de ellos y se lo voy a tirar a ustedes en la cara. Eso lo dijo Dios. Lea Malaquías para que usted vea. A Dios hay que honrarlo con lo mejor, no con las obras. No se está honrando a Dios. Todo el énfasis de esta prosperidad era honrarme yo y honrar al predicador y honrar a todo el mundo, pero no honrando a Dios. La iglesia panameña y latinoamericana tiene que regresar a lo que éramos 25 años atrás, cuando con nuestros escasos recursos damos el diezmo y las ofrendas y los protemplos, pero era para honrar a Dios. Pero eso se dañó. Pero eso lo vamos a restaurar por medio de la palabra de Dios. Dígame. Y yo te garantizo que la bendición de Dios va a regresar. Va a regresar a la iglesia. Va a regresar a Panamá. Va a regresar a Venezuela, a Colombia. Y Dios va a hacer algo grande que nunca había hecho antes. Alguien diga aleluya. Aleluya. Sí. Eso indica que Abel había visto a su padre ofrecer sacrificio de corderos. Él aprendió eso de su padre. Cuando un padre es un adorador, su hijo es un adorador. Cuando un padre es ofrendador, su hijo es ofrendador. Cuando un padre es bueno con su esposa, el hijo cuando se case nunca va a maltratar a su esposa. Y aún si tienen problemas, dice: yo no vi eso en mi casa, yo no vi eso con mi papá, yo no vi eso con mi mamá. Yo he visto hijos que han tratado de mantener un matrimonio no funcional, que no funciona, que ya se cayó. Pero él dice que yo no vi eso en casa, yo no vi divorcio en mi casa, yo no vi a mi papá pegándole a mi mamá, yo no vi eso. ¿De quién aprendió Abel a hacer sacrificio de cordero sino de su padre? Dios no está interesado en una ofrenda de buenas obras de una tierra maldita, que fue lo que hizo Caín. La tierra estaba maldita por causa del hombre. Él trajo una ofrenda de la tierra. Dios no quería una ofrenda de la tierra, porque la tierra estaba maldita por causa del hombre. No que Dios la maldijo, el hombre mismo maldijo su tierra. Tú no decides la ofrenda por tu salvación y perdón. Dios lo ha decidido. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No son las buenas obras, pero es para buenas obras. No son tus ofrendas, no son tus ayunos, no son tus oraciones. Todo eso viene después, como resultado de tu salvación, como resultado de tu fe, humildad y obediencia. Pero primero, pongamos las cosas en primer lugar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Tú no decides la ofrenda. Hay gente que están presentando diferentes ofrendas por la salvación y por el perdón. Nada de eso. Es Jesús. Diga, es Jesús. El Cordero de Dios que quita esta ofrenda que ya se dio una vez. No hay otro sacrificio por los pecados. No hay que buscarlo, no hay que buscarlo. No hay que repetir el sacrificio. El gran problema que tiene, donde yo no puedo conectar con la Iglesia Católica, es que ellos repiten el sacrificio de Jesús en cada misa. No, imposible. Nosotros actualizamos, recordamos la sangre y recordamos el cuerpo de Cristo, pero nosotros no decimos que se repite el sacrificio. El sacrificio de Jesús no se repite. Una vez por todas derramó su sangre.
Un sacrificio. Dice que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Y ya no queda otra ofrenda. Diga, no queda otra ofrenda por los pecados. Aleluya. Ahora, ¿por qué el cordero? Es evidente que el cordero era el animal preferido para sacrificio en tiempos de Abraham. Era el animal preferido para sacrificio en el tiempo de Abraham. Vemos en Génesis 22, 7 al 8. Entonces, 22, 7 al 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él no dijo, ¿dónde está el caballito o dónde está la gallina? ¿Por qué razón él dijo, ¿dónde está el cordero? Porque este muchacho estaba acostumbrado a ir con su papá al altar de Dios. Porque Abraham era un hombre de altar. Un hombre de fe es un hombre de altar. Un hombre de fe es un hombre de pacto. Es un hombre de ofrenda. Es un hombre que lo primero que hace cuando llega a un lugar es poner altar a Dios. Es más importante. Sí, que él veía a su padre haciendo sacrificios normalmente. No sé cuán a menudo, pero hacía sacrificios porque ahora cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo, Abraham va subiendo el monte Moria con el hijo, con el fuego, con la leña. Cuando el hijo se da cuenta y dice, pero ¿qué pasa? Está el fuego, está la leña. Falta algo, papá. Falta algo, papá. ¿Dónde está el cordero? Y entonces Abraham dice unas palabras muy proféticas. Muy proféticas. Muy proféticas. Dios se proveerá. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Aleluya. Abraham estaba profetizando lo que iba a pasar muchos años más tarde en la cruz del Calvario, cuando Dios se proveería. ¿Se dan cuenta? Isaac cargó su leña. Jesús cargó su cruz. A Isaac lo acostaron en esa leña para prenderle fuego y matarlo. A Jesús lo crucificaron en un árbol de leña, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire a Jesús. No pierda a Jesús. No pierda. La iglesia no puede perder a Jesús. Abraham hacía ofrendas de corderos regularmente y su hijo las presenciaba. Una verdad eterna: Dios se ha provisto de cordero para la salvación del mundo. Y es Él quien se proveyó. Jehová se proveerá de cordero. No podemos buscar otro Cristo. No podemos buscar a Buda. No podemos buscar a Alá. No podemos buscar a Shinto. No podemos buscar a Confucio. Nada de eso. Él se proveerá de cordero. Y se proveyó de cordero en la persona de Jesús. En el monte Moria, escuchen esto. En el monte Moria, el hijo de Abraham fue intercambiado por un cordero. En el monte Calvario, el Hijo de Dios murió como el cordero. ¿Oye eso? En el monte Moria, el hijo de Abraham fue intercambiado por un cordero. En el monte Calvario, el Hijo de Dios murió como el cordero de Dios. Tipología perfecta. Tipología perfecta. En el monte Calvario y ahora en el monte Moria. Gracias. Gracias por el cordero de Dios. Dios se ha provisto de cordero para tus pecados, para mis pecados. Ahora, el cordero fue el animal escogido por Dios para la institución de la Pascua en Egipto. ¿Por qué el cordero? Otra vez. ¿Por qué el cordero? En otras ocasiones, para otras cosas se sacrificaban machos cabríos, pero aquí era cordero o becerro. Habían sacrificios de becerro, pero había algo particular sobre el sacrificio del cordero. El cordero era
el animal para la Pascua. Éxodo 12:3. En Egipto, Dios le dice a Moisés: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. En la primera celebración de la Pascua, Dios requiere el sacrificio de un cordero. Diga, un cordero. El cordero es la provisión no solamente para salvar a un miembro de la familia, es la provisión para la salvación de toda una familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente que no se nos ha enseñado a reclamar esa promesa. Si usted es miembro de una familia y usted es el único salvo, no se conforme con eso. Diga, yo voy a presentar, yo represento a mi familia. Yo he recibido el Cordero de Dios en mi vida. Ese Cordero que me salvó a mí, me perdonó a mí, también va a salvar a toda mi familia. Por eso ahora Jesús es conocido como nuestra Pascua. Jesús es conocido como nuestra Pascua. Diga, Jesús es mi Pascua. En otras palabras, Jesús es mi Cordero Pascual, que fue ofrecido en la cruz del Calvario para salvarme a mí. Ahora, en el culto del tabernáculo de Moisés, había que ofrecer cada día 2 corderos. Esto no es coincidencia. Uno por la mañana y otro por la tarde. ¿Están aprendiendo algo? Ok. Que esto califique como la escuela dominical para aquellos que quieren escuela dominical. Ok. Vamos a Éxodo 29:38. Vamos allá. Lo tienen en la pantalla porque quiero que vean esto, es importante. A mí me impactó cuando lo vi por primera vez y lo entendí en otra perspectiva. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Ok, 2 corderos de un año cada día. Continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana, el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de un efá de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de oliva machacada, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. ¿Qué tenemos aquí? Revelación de Jesús como el Cordero para el principio y el fin del día. Empieza el día con Jesús y termina el día con Jesús. ¿Quieres que tu día sea mejor? Hay gente que empieza el día con las noticias de lo que el diablo está haciendo en vez de lo que Jesús está haciendo. Y se le tuerce el día se le vuelve un plato de espaguetis. ¿Por qué no empieza con Jesús? Revelación de Jesús como el Cordero para el principio y el fin del día. Tanto el principio como el fin de toda actividad espiritual de la iglesia debe estar enfocado en Jesús como el Cordero que con su sangre nos limpia el pecado. Cada obra que hace la iglesia, cada obra, tiene que enfatizar a Jesús. No importa el departamento que sea, Jesús tiene que ser el centro. Ahora, la sangre de Jesús es el fundamento de la palabra. Porque el cordero había que presentarlo con harina amasada. Harina con lo que se hace el pan. La unción de olivas machacadas, que también se presentaba con el cordero. Aleluya. Es el aceite de olivas. El vino es el gozo, que debe ser la norma de la iglesia. Así que en este sacrificio del cordero estaba todo lo que la iglesia necesita. En primer lugar, necesita a Jesús como el cordero. La presentación de la sangre de Cristo. Juntamente con eso,
el pan de la palabra. Y juntamente con eso, el aceite de la unción. Y juntamente con eso, el vino, que es el gozo que hay, que produce Jesús. Si tienes a Jesús, aleluya, tendrás la unción. Si tienes a Jesús, tendrás la palabra. Si tienes a Jesús, tendrás el vino, el gozo del Señor. Por eso es importante la revelación de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Empieza el día con Jesús y termínalo con Jesús. Ahora, no estoy por terminar, estoy empezando. Jesús murió a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó a las 3 de la tarde? A la misma hora que se degollaban los corderos pascuales, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el mismo día que Jesús murió, a las 3 de la tarde, se estaban degollando los corderos pascuales por la salvación de Israel. A esa misma hora, Jesús estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario, en el Gólgota, como el Cordero de Dios que quita el pecado, no solamente de Israel, sino el pecado de todo el mundo. Alguien diga aleluya. Jesús, como el Cordero de Dios, selló y terminó para siempre los sacrificios de corderos. Y nunca más Dios aceptó otro cordero como ofrenda que no fuera suyo. Ya Jesús no acepta más corderos. Dígale a la santera que se come esa gallina. Que no la mate, que no la torture. Que mejor haga una sopa o un caldo panameño o algo así. Que la sangre de esa gallina no le hace mal a nadie ni salva a nadie. Que ya hay una sangre que se derramó. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Pero Cristo, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Bendito sea su nombre. Cuando el Cordero de Dios murió como la ofrenda perfecta y eterna por nuestros pecados, el velo del templo se rasgó y fue abierto el acceso al lugar santo. En la misma hora que Jesús está muriendo, que su sangre está siendo derramada para reconciliarnos con Dios, se rompió el velo del templo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Dios tomó la iniciativa. Un ángel vino al templo y dijo: ya no va a haber más diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora cada adorador, cada hijo mío puede entrar. No hace falta un papa. Hello. Tampoco un apóstol. Tampoco un jefe de concilio. Tampoco un pastor. Para que yo entre a la presencia de Dios. Ahora, se rasgó. Y ahora tú y yo podemos entrar libremente a su presencia para recibir perdón, bendición y para que Dios me oiga. Alguien diga aleluya. Y eso fue a las 3 de la tarde. Por lo tanto, hoy termino. Recibe hoy la sangre preciosa de este Cordero sin mancha y contaminación, inmolado en la cruz para salvación del hombre. Recíbelo hoy. Si estás aquí no eres salvo, recibe hoy. 1 Pedro 1:18-20. 1 Pedro 1:18-20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Era vana. No importa lo importante que tú creías que era vana. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Tú no puedes salvarte con el dinero que da oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Diga, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, no olvidemos el precio de esta redención. No olvidemos, nunca seamos mediocres en nuestra vida espiritual. Mi salvación le costó a Dios su Hijo. Mi salvación le costó a Jesús derramar su última gota de sangre. Mi salvación le costó a Jesús ser maldito en una cruz para que yo fuera bendecido.
Mi salvación le costó a Jesús ir al infierno para que yo vaya a la gloria. Mi salvación le costó a Jesús ser enterrado para que yo fuera resucitado. Alguien puede levantar la mano y dar gloria a Dios. Por lo tanto, los efectos de esta salvación tienen que reflejarse en nuestra vida diaria. No pierdas el tiempo viniendo aquí a hacer un papelito, presentarte con esa cara de piedad, pero estás podrido por dentro. No hay cambios, hay amarguras, hay críticas, hay chismes, hay tanta cosa que es diabólico. A Dios no le impresiona. Si a Jesús no le impresionan los milagros y señales, en aquel día muchos vendrán diciendo: en mi nombre hicieron esto y lo otro. Milagros, profecía, sanidad. Y dice: no me impresiona eso, apartaos de mí. Apartaos de mí. Esa es la escritura más peligrosa de todos los 66 libros. Gente que creían que podían manipular a Jesús con sus milagros o con su ministerio. Tú no puedes manipular a Dios. La sangre tiene el poder de limpiarte y hacerte nueva criatura, y hacerte diferente, cambiar tu corazón, cambiar tu costumbre, cambiar tu lenguaje, cambiar tus acciones. Si no es así, tu salvación es en vana, no es real. Por lo tanto, cada vez que participemos de la Santa Comunión, pongamos los ojos en Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bajen sus cabezas y oren. Tengo algunos bajo una tremenda comisión de pecado. Ese es bueno. Tengo algunos temblando, pero no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Esto tiene que cambiar. La iglesia tiene que volver a la pureza, a la santidad. Sigo orando. Si estás en este lugar y estás mal con Dios, Jesús no es tu Salvador, no estás caminando en la palabra de Dios, y quieres entregarle tu vida a Jesús y arrepentirte de tu pecado, Él te está esperando en este altar. Quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere darte vida eterna. Habrá alguien aquí que le quiera decir: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde yo quiero ser. Complace siempre en mí tu querer. No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús, en el Cordero de Dios. No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús. No pongáis los ojos. No pongáis los ojos. No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús.